Hola, Soy el Rey Midas. el Rey Midas. Hola chicos, hola Ramón. ¿Viste cómo me vestí? Sí, el Rey Midas. ¿Quién es? Soy el Rey Midas y todo lo que toco lo convierto en oro. Todo lo que tocas lo convertís en oro. No entiendo nada. El Rey Midas, un personaje de mito. Ah, mi abuela me contó varias veces un mito. Se llama La Caja de Pandora y me dijo que era un mito. ¿De verdad hay mitos? Claro que sí, y hay más mitos. Ahora yo me hago una pregunta esencial. ¿Cuáles son las características de los mitos? Ya sé, te propongo realizar la rutina de pensamiento lluvia de ideas para conocer las ideas que tenemos sobre las características de los mitos. Dale. Ahora sí, vamos a realizar la rutina de pensamiento lluvia de ideas para poder conocer qué piensa Ramón sobre los mitos. Yo pienso que los mitos son inventados, como el que inventó mi abuela. Bueno, yo pienso que los mitos son parte de la cultura de distintos pueblos que fueron transmitidos de generación en generación, de los padres a los hijos, de los abuelos a los nietos. ¿Que fueron transmitidos oralmente? Claro, ¿vos pensás que se transmitieron oralmente? Sí. Los mitos suelen tener personajes como dioses, monstruos, brujas, hechiceros que tienen superpoderes o mucha fuerza. Ah, pueden ser héroes, con una gran velocidad o magia. Muy bien, ¿qué te parece si ahora que conocemos nuestras ideas sobre el mito, realizamos una técnica de respiración? ¿Qué es la técnica de respiración de la mano? Para una mejor Vamos a concentración. estirar nuestra mano y elevar un dedo índice y a respirar por la nariz, inhalando el aire y exhalándolo. Y a medida que el dedo sube, tomamos aire y cuando el dedo baja, exhalamos por la nariz. Y ahora que estamos listos, mirá lo que me voy a poner. Me voy a convertir en el Rey Midas. Sí. Y te voy a contar que con el propósito de conocer las características de los mitos, vamos a escuchar uno de ellos que se llama El Rey Midas y el Toque de Oro. En muchos siglos gobernaba el Rey Midas. Él tenía mucho más de lo que el hombre podía desear. Vivía en un espléndido palacio, cuyo mármol brillaba como una joya a la luz del sol. Y los jardines estaban llenos de rosales, los más hermosos de la región. Pero él no apreciaba lo que tenía. Un día, mientras recorría su inmenso jardín, se encontró con un sátiro que había perdido su camino. Esta horripilante criatura, mitad hombre, mitad cabra, se llamaba Selenio y era el sirviente preferido del dios Dionisio. El rey Midas decidió dejarlo en su palacio y tratarlo como a un noble. Al terminar la visita, el sirviente emprendió su viaje al regresar al monte Olimpo. El rey Midas insistió en acompañarlo. Al llegar, se encontraron con el dios Dionisio, quien muy agradecido le dijo: «Buen rey Midas, has tratado con generosidad a mi sirviente. Te concederé cualquier deseo que tengas». El rey Midas estaba encantado y, sin tomarse el tiempo debido para pensar, respondió: «Quiero que todo lo que toque se convierta en oro». Después de levantar sus cejas, sorprendido, sacudió la cabeza
con consternación a escuchar el extraño pedido, pero Dionisio mantuvo su promesa. El rey Midas regresó a su palacio. Caminó a través de sus jardines, tocando las hermosas rosas. Inmediatamente, éstas se convirtieron en oro. La alegría del rey Midas no conocía límites. Al llegar a la hora de la cena, el rey tocó la silla y se convirtió en oro. Igual que sucedió con la mesa, el tenedor y los platos. Cuando se llevó un trozo de pan a los labios, este también se convirtió en oro. ¿Cómo podré comer y beber?, preguntó. El rey comenzó a llorar desconsolado. Su alegría se había transformado en preocupación. Justo en ese momento, la joven hija del rey corrió a la habitación para saludar a su padre. Al verlo llorar, le dio un abrazo y se convirtió en una hermosa estatua dorada. El rey Midas no podía creer lo que veía. «¿Qué he hecho?», dijo entre lágrimas. «Mi ambición se ha llevado a mi hija». Al escuchar sus pedidos, el dios Dionisio decidió que el rey Midas había aprendido la lección y le ordenó bañarse en un río que se llama Pactolo. Las aguas del río y el cambio en tu corazón devolverán la vida a las cosas que tu codicia convirtió, le dijo con severidad. El rey Midas se bañó en el río, dejando atrás las corrientes de oro que permanecen ahí hasta el día de hoy. Lo que había convertido en oro regresó a su forma natural. El rey se sintió muy agradecido con cada abrazo de su hija, con el perfume de las flores y el sabor del pan. Así aprendió a apreciar, a valorar todo lo que tenía. Y fue feliz como nunca antes lo había sido. Y ahí termina la historia. Gracias por este relato. De nada, Ramón. ¿Te gustó? ¡Qué buena historia! ¡Me encantó! Me alegro mucho. ¿Qué te parece si ahora retomamos la rutina de pensamiento lluvia de ideas que realizamos con las ideas previas que teníamos a escuchar el relato y observamos si todo lo que nosotros creíamos es así? Habíamos dicho que se transmiten de forma oral. Como yo se los conté a ustedes, los mitos se transmiten de forma oral. Y también dijimos que de generación en generación. Eso es así. Se transmite desde hace muchos años. También les conté que había personajes de dioses, de monstruos, hechiceros, como en el mito del rey Midas, que teníamos al dios Dionisio, que está el rey Midas, y también una criatura muy particular. Selenio, el ayudante de Dionisio. Sí, es mitad hombre, mitad cabra. Y además, el dios Dionisio tenía superpoderes. Pudo hacer que el rey Midas convierta en oro todo lo que iba tocando. Son parte de la cultura de los pueblos según sus características y sus creencias. Y además son inventados. Sí, como el de mi abuela. Son lugares ficticios, por lo tanto, eso lo tenemos que agregar en la rutina de pensamiento. Esa es una idea nueva. Sí, ahora vamos a agregar esta nueva idea. Y ahora que escuchamos este relato, pudimos compararlo con el de los cuentos. Por ejemplo, el del cuento clásico de la actividad anterior, que es de Caperucita Roja. Al escuchar este mito, ¿te pareció que era más difícil o más sencillo el relato? A mí me pareció más complejo. Es más complejo. Sí, el relato de los cuentos es más sencillo. Además, son muy diferentes los personajes y los lugares donde transcurre. Pudimos observar esa diferencia con los cuentos. Y para finalizar, me gustaría saber qué enseñanza nos dejó este relato. Yo creo ¿Qué crees vos, Ramón? que hay que disfrutar de las cosas que tenemos y las personas que nos quieren. No necesitamos otras cosas para ser felices. Muy bien, hay que valorar
todas las cosas que tenemos, nuestras pequeñas cosas que disfrutamos todos los días. Porque el rey Midas, por ejemplo, tocó la flor y se convirtió en oro. Y ya no iba a poder sentir su perfume. Pero luego aprendió a valorarlas. Exactamente, es una hermosa enseñanza. ¿Qué les parece si ustedes en sus casas buscan otros relatos de mitos? A ver de qué se tratan esas historias, qué personajes tienen, y pueden buscar a ver cuál es el que más les gusta. Si desean, me lo pueden contar. Si todos Pueden tendrán una enviar un mensaje para enseñanza. contarnos cuál es el mito que encontraron en su casa. Y dibujar los personajes, todo lo que se imaginen de ellos. ¿Todos eran Y parecidos? ahora llegó el momento de despedirnos. ¿Qué te parece si saludamos a los chicos? Les dejamos un beso enorme, pero ¿saben qué? Me voy a poner la corona. Y ahora sí, un beso para todos. ¡Mua! Chau, chicos.